Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marlene, la verdad, pues muy contenta por el tema que vamos a exponer. Claro, yo igual. Bueno, y es que el tema se trata del proceso electoral costarricense y no podemos hablar del proceso electoral de nuestro país sin conocer la historia em, trascendental que tienen los procesos electorales. Y es que en materia electoral el país tiene una historia muy importante y conocerla nos permite también valorar el sistema electoral costarricense actual y sentirnos orgullosos. Empezaremos con la historia después del 15 de septiembre de 1821 que Costa Rica logra su independencia. En 1825 se crea la ley fundamental y se crea un sistema en 3 grados. El primer grado consistía en que el voto era universal, pero al final la última palabra la tenían los grandes terratenientes de la época. El segundo grado ocurre en 1840 y se crea el voto censitario. Este voto consistía en que solo votaban los hombres que fueran terratenientes o que poseían riquezas monetarias de 200 pesos anuales. El tercer grado ocurre en 1848. Se crea otro requisito. Por ejemplo, otros requisitos, saber leer y escribir, ser mayor de 20 años y se aumenta la renta a 300 pesos anuales. Para entonces, eh, viene nuestro primer presidente de la época y último jefe de Estado. Estamos hablando de José María Castro Madrid. En 1925, bajo el mandato de Ricardo Jiménez Oriamuno, se crea el Consejo Nacional de Electores. Se emiten por primera vez las cédulas electorales, pero el tribunal aún continuaba ligado al Poder Ejecutivo. En 1913 el voto es directo y para 1928 el voto es secreto. En 1946, bajo la administración de Teodoro Picado, se crea el Código Electoral. Y en este año además se crea el Tribunal Nacional Electoral, hoy llamado Tribunal Supremo de Elecciones. Pero aún este tribunal continuaba para esa época ligado al Poder Ejecutivo. En 1848 ocurre algo trascendental. Se detona la Revolución del 48 liderada por José Figueres Ferrer y dentro de su justificación estaba la defensa del sufragio. Pero tienes algo más que contarnos. Sí, claro, y es que ligado a esto, ahora que mencionas esto, te quería comentar que en esta época más o menos, por estos añitos, se dio la primera vez que la mujer ejerció el voto. Esto fue el 30 de julio de 1950. Y mira, es que el 20 de junio de 1949, la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, en la sesión 92, aprobó el derecho a la mujer de ejercer el voto. Y no solo esto, sino que también el poder participar en los puestos de elección popular. Te cuento, en 1923 se fundó en nuestro país la Liga Feminista. Es un movimiento que yo realmente pensé que era muy nuevo, pero no. Desde 1923 se fundó. Y su principal fin era la lucha contra la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, pero en especial se buscaba que la mujer lograra ejercer el voto. Y también me gustaría contarte que gracias a esta gran e importante lucha em, que se dio por estas mujeres en nuestro país, tuvimos no solo una mujer ocupando un curul, sino que tuvimos tres. Esto fue hace algunos añitos, no hace tantos, fue en 1955, y ellas fueron doña Ana Rosa Chacón González, Estela Quesada Hernández y María Teresa Obregón Zamora. Súper importantes ellas, las primeras diputadas de nuestro país. Qué increíble. Y es que aconteció hace muy poco. Y es que después de esta guerra, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, la Asamblea Nacional Constituyente promulgó nuestra ley, nuestra constitución política de 1949. Y el Tribunal Electoral Nacional dejó de llamarse así y ahora es llamado el Tribunal Supremo de Elecciones, que hoy en día todos conocemos y tiene funciones muy importantes en cuanto a tema electoral. Claro, te comento, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el papel más importante, a mi parecer, y creo, estoy segura que el tuyo también, en los procesos electorales,
ya que éste debe organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. También podemos decir que el Tribunal Supremo de Elecciones es el juez electoral y gracias a esto es el único órgano que interpreta y aplica de manera exclusiva la normativa electoral existente, perdón. También te quería contar que existen dos tipos de procesos electorales en nuestro país, que sería el proceso electoral presidencial y el proceso electoral municipal. Mejor dicho, el de elegir al presidente y el que hay en cada cantón, que sería el de elegir a su alcalde. También otro proceso muy importante, bueno, otro cargo muy importante del Tribunal Supremo de Elecciones es pues el voto universal, por así decirlo. Te quería comentar que el voto en nuestro país es, como ya mencioné, es universal. Esto quiere decir que todo ciudadano costarricense mayor de 18 años, nacido o naturalizado, puede ejercer el derecho al sufragio. Y el único requisito que necesita es presentar su cédula, la que todos tenemos, ¿verdad? La única excepción, bueno, presentar su cédula ante la entidad, la Junta Receptora. Y la única excepción que tendría para no poder votar es como que se presente en otro padrón electoral, como por ejemplo a mí me toca aquí a la par de la casa prácticamente, si voy a otro lugar no puedo hacerlo, solamente en el padrón electoral que está definido para mí. También otro asunto muy importante, a mi parecer, sería el voto en el extranjero. Te digo que a mi parecer porque como, no sé si te conté, pero tengo familia en el extranjero y gracias a esto, mi hermano y mi cuñada pudieron ejercer el voto en Estados Unidos. Y te comento, es que las personas costarricenses que viven o se encuentran temporalmente en el extranjero pueden votar en las elecciones presidenciales. Y esto es, por supuesto, gracias al Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo único que se necesita para que puedan realizar el sufragio es trasladar su residencia electoral al país en el que están habitando. Por ejemplo, como te comento, él vive en Estados Unidos, así que lo único que debió hacer fue trasladar su residencia electoral y listo. De esta manera puede ejercer el voto. Bueno, y es que en Costa Rica las elecciones para designar personas para cargos de elección popular se realizan mediante un proceso electoral que se rige por principios generales de neutralidad, pluralidad y paridad y alternancia. La neutralidad estatal es el estado de las instituciones públicas y las personas funcionarias públicas. Estas deben ser imparciales con el fin de garantizar total transparencia en las elecciones. La pluralidad se refiere a las garantías de representación de las minorías, pluralidad política y las garantías para la designación de autoridades y personas candidatas de los partidos políticos. Esto por principios democráticos y sin distinción de género. Cuando hablamos de paridad y alternancia, este busca igualdad y la no discriminación en la representación política de nuestro país, asimismo en los partidos políticos y en las listas de candidaturas. La alternancia y la paridad también consiste en que estas listas de candidaturas por provincias para diputaciones no deben estar lideradas siempre por un hombre o una mujer. Estas deben de ser alternas. Claro, súper importante, como estar alternando hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre. Exacto. En eso consiste. También me parece que me ibas a contar sobre los requisitos. Los requisitos para ser presidente son en realidad muy pocos, Marlene, y son muy puntuales. Por ejemplo, para ser presidente eh, se necesita ser costarricense por nacimiento únicamente, ciudadano en ejercicio y ser del Estado seglar. Esto significa que no debe pertenecer a la jerarquía de la Iglesia y ser mayor de 30 años. Yo te que, Contanos, perdón. contanos para ser diputado los requisitos que se requieren. Eso era lo que te quería contar, exacto. Los requisitos para ser diputado son algo similares, pero ahí tiene sus cositas, ¿verdad? Bueno, pues debe ser ciudadano en ejercicio, o sea, pues cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona realmente. Ser costarricense por nacimiento o por naturalización, como el caso de doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Que ella es extranjera, pero es actualmente pues, diputada. Em, Debe tener, eso sí, 10 o más años de vivir en el país.
haber cumplido 21 años. Y eso es todo. Esos son los únicos requisitos. O sea que ya yo puedo. Bueno, Marlene, es que para elegir presidente, el tribunal tiene una gran tarea, ¿verdad? Que es el conteo de los votos, que se hace de manera manual. Ujú, Además, el Tribunal Supremo de Elecciones pone un tope como una barrera para la elección de presidente. Esto quiere decir que si hay 6 costarricenses postulados de diferentes partidos políticos para ser, que aspiran a la presidencia, eh, alguno de ellos debe tener un tope de 40% en las votaciones, pero los votos solamente se cuentan los que los votos válidos. O sea, no cuentan ni los votos en blanco ni los votos nulos. ujú. Y adivina qué pasa si ninguno de los candidatos llega a ese 40%. No sé, no tengo idea. Me imagino que se van como a segunda ronda. Puede ser. Es correcto, se va a segunda ronda, pasa a segunda ronda los dos candidatos que más porcentaje tienen de votos. Y después gana quien más votos tenga. Pero en caso de un empate, lo que sucede es que gana el candidato con mayor edad. Eso suena algo desfavorable, ¿verdad? Porque si es alguien que no nos gusta, pues puede ser algo problemático, ¿verdad? Exacto, Marlene. Pero la verdad es que somos un país demasiado privilegiado en cuanto a democracia. La verdad es que somos benditos de vivir en esta tierra. Tenemos un privilegio enorme y todos los temas que anteriormente hemos expuesto en calidad de democracia, somos privilegiados de gozar. ¿Y por qué no podríamos hablar de presumir? Sí, por supuesto, ¿verdad? Yo pienso que aún debe seguir las luchas, deben de continuar las luchas para que haya más equidad de género, porque aún en día se ve esto, ¿verdad? Más inclusión en todo lo que conlleva los derechos humanos, ya que debemos ir evolucionando con el tiempo. Las luchas pasadas fueron ganadas con armas, pero las luchas actuales deben ganarse con la cabeza fría e inteligentemente y pensando en el bien común de los habitantes de este pedacito de tierra llamada Costa Rica. Claro que sí, Marlene, muy importante. Yo quisiera dejar una pregunta bueno, dos preguntas más bien para nuestros compañeros y compañeras. Mi pregunta sería, ¿qué opinas sobre el proceso electoral actual de nuestro país? Y a mí me gustaría preguntarles, ¿considera usted que los requisitos para ser presidente en nuestro país son los correctos? Interesante. Y Muchas eso gracias sería por todo. escucharnos. Muchas gracias. Hasta luego.